Tengo que contaros esto que me ha pasado porque ha sido increíble. Hace unos días recibo la llamada de un autor que me dice que tiene una novela que tiene que ser contada al mundo, pero que solo me lo va a revelar si acudo a una cita con él en persona. Esto no es normal, porque normalmente te escriben un mail y nosotros decidimos si publicamos o no, si nos interesa, etc. Pero me llamó mucho la atención la manera que tuvo de venderme el proyecto, o de explicármelo. Así que he decidido quedar con él. Pero cuando me da la dirección, nos hemos dado cuenta de que la dirección es de un sótano en el centro de Barcelona, en un callejón, que estoy aquí precisamente. Así que estoy un poquito nervioso de lo que me voy a encontrar. Si veis que desaparezco, que sepáis que algo me ha pasado. Bueno, ya estoy aquí donde me ha citado este autor tan enigmático. Voy al sótano y la verdad es que estoy un poquito nervioso. Pero vamos a ver. Uy, mirad aquí, una cortina negra. Hola. Hola, vale. Bienvenido. Siéntate, por favor. Bueno, pues como puedes ver, he cumplido mi promesa y estoy aquí. Así que cuéntame. Pues la verdad que necesitaba darte una información y quería hablar en persona contigo, mejor que por un teléfono. Pero cuéntame quién eres. Yo soy simplemente un humilde escriba al que le llegó una historia a su mente que necesitaba ser escrita. ¿Pero cuál es tu nombre? ¿Escriba o tienes algún nombre? Mi nombre es JJ Val, pero puedes llamarme Val. Pero, a ver, este anonimato o así, cuéntame, ¿por qué es? ¿Es parte de la historia o parte de tu personaje, parte de tu forma de ser como autor? Simplemente es porque aquí lo importante no es el mensajero, lo importante realmente es el mensaje, que lo importante es la historia de Bharati, Tierra de Leyendas, su verdadera historia. Pues la verdad es que me tienes muy intrigado, por favor, cuéntame un poquito más. ¿Qué es Bharati? Bharati, Tierra de Leyendas es una historia que me fue revelada mediante mis canalizaciones y meditaciones y me llegaba a mi mente fragmento a fragmento sin que yo pudiera hacer nada para parar esas revelaciones y fui recopilándolos todos hasta que un día me di cuenta de que se me había revelado una gran historia. Pero entonces me estás diciendo que es una historia real, es ficción, ¿la has recibido tú mediante alguna canalización? La verdad que yo creo que depende del punto de vista de cada uno. Lo que para algunos es una mera fantasía, para otros es una realidad. Lo que para algunos es una realidad, para los otros simplemente son cuentos. A mí se me reveló esta historia mediante mis canalizaciones, irremediablemente entraba en mi mente y yo la iba visualizando y tuve la necesidad de escribirla porque no podía contener esta historia en mi cabeza. Pero háblame un poco más de esta historia. ¿Qué género es entonces? ¿Estamos hablando de género histórico, novela histórica, ficción, fantasía? Háblame un poquito más de Bharati. Pues catalogar o etiquetar Bharati, Tierra de Leyendas con una sola etiqueta es difícil porque en esta historia hay de todo. Podríamos decir que entraría en el género de la fantasía literaria, pero realmente es una historia donde hay dioses, razas, mitología de muchas culturas diferentes, historias que provienen desde la mitología nórdica, la mitología sumeria, egipcia, muchas leyendas de todo el mundo. Está centrado aquí en Bharati, se juntan y forman una sola historia. En estas páginas hay humanos, dioses, orcos, elfos, enanos, centauros, trolls, muchísimas razas que, según mitologías y religiones de nuestro mundo, estuvieron aquí algún día. Hoy están todas unidas en Bharati, formando una sola historia en común. Pero entonces veo que estás escribiendo todavía la historia. ¿Esta historia está finalizada o todavía estás en proceso de escritura? La historia en mi mente está totalmente finalizada. En los papiros aún hay que reflejar parte de ella y aún estoy repasando que haya escrito exactamente lo que los ancestros querían que yo escribiera. Vale, entonces te voy a ser sincero.
La historia me interesa porque me has intrigado muchísimo. Me encanta la mitología, me encanta la fantasía, pero también quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué te has dirigido a nosotros? ¿Por qué crees que nosotros somos los idóneos para contar esta historia? Pues hace algunos años tuve la oportunidad de leer la gran saga Vanir de Elena Valenti y tuve en mis manos el libro de Jade, de entre muchos otros. Me encantó cómo habíais creado ese libro, cómo lo transmitisteis, cómo estaba escrito. Así que creo que vosotros, Editorial Vanir, es la única que está preparada para dar a conocer al mundo la historia de Bharati, Tierra de Leyendas. Mira, yo te propongo una cosa. Como sabes, las editoriales trabajamos con 2 años vista, o sea que no podríamos publicar Bharati hasta 2025, pero en el 2023, en el mes de octubre, tengo un hueco para un lanzamiento, campaña de Navidad, y yo te propongo que si tú me entregas el manuscrito totalmente finalizado en el mes de julio, lo podemos publicar y lanzar con Editorial Vanir. Pues por supuesto, el manuscrito estará listo en la fecha que solicitáis y en octubre podremos publicar Bharati, Tierra de Leyendas con Editorial Vanir. Para mí será todo un honor.